Mao Zedong fue uno de los mayores déspotas del siglo XX, pero a diferencia de otros a su altura, a él aún se le sigue rindiendo culto en su país, China. Resulta sorprendente si se recuerda que entre 1958 y 1962, los años del gran salto adelante, millones de chinos murieron por sus delirios. La dimensión de la tragedia es realmente sobrecogedora. En 1988, el régimen admitió 23 millones de muertos en aquel lustro, pero hay historiadores que duplican la cifra. Mao fue un autócrata que declaró la guerra a la naturaleza, desvió ríos y derribó montañas. La lista de sus alocadas empresas es incalculable. En este video veremos la historia de cuando Mao Zedong le declaró la guerra a los gorriones y provocó con esta decisión una terrible hambruna en China. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. La naturaleza tiene su propio inteligente funcionamiento. Los hombres, o muchos de ellos, pretenden imponerle sus propios y escasamente inteligentes derroteros. El resultado, casi siempre, es una catástrofe, muchas veces irreparable. La China de Mao había adoptado un aforismo propio de un pueblo elegido. El hombre debe derrotar a la naturaleza, doblegarla, ponerla a su servicio como a un enemigo. En 1958, la campaña para potenciar la agricultura se llamó Un Gran Salto Adelante y consistía básicamente en la declaración de guerra a 4 plagas: ratones, moscas, mosquitos y gorriones. De ellas, la pequeña ave doméstica se transformó en el blanco predilecto. Cada gorrión comía 4,5 kilos de grano al año, según la propaganda del régimen comunista. En una regla de 3 simple, tan precaria como suicida, los burócratas maoístas concluyeron que por cada millón de gorriones que se aniquilaran, se podría alimentar a 60.000 personas. Son enemigos de la revolución, dijo Mao, y mandó a erradicarlos con la tenacidad de los revolucionarios. Se instó a la gente a que golpease ollas y sartenes hasta que los gorriones cayeran exhaustos, o que los envenenasen, o que se buscara y destruyera todos los nidos y huevos que se encontraran en las ciudades. La campaña, acompañada por grandes carteles insuflando ánimo para acabar con los pajaritos, tuvo éxito. Los gorriones fueron casi exterminados, pero como suele suceder con las decisiones adoptadas en base a esa combinación fatal de soberbia e ignorancia, el éxito fue un sinónimo de fracaso. A 2 años de iniciada la campaña, en 1960, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos alertó que, sin considerar lo que afirmaba el socialismo chino, los gorriones preferían comer más insectos que granos, y que la consecuencia sería que los campos agrícolas se volverían vulnerables al ataque de estos insectos que de pronto estaban liberados de sus depredadores naturales. Mao redobló la apuesta. El capitalismo no era quien para darle consejos. Fueron entonces las langostas las que desnudaron la imbecilidad estatal, confirmando una vez más cómo se rompe una cadena trófica al no haber gorriones que las persiguieran. Fueron las langostas las que se convirtieron en la plaga, y en menos de 3 años, sin gorriones a la vista, deglutieron cuanto campo de cultivo hallaron en su camino. El resultado fue una hambruna por la que, según algunos se estima, murieron más de 15 millones de chinos. El gran salto adelante se había convertido en un gigantesco salto al vacío. En abril de 1960, Mao revocó finalmente su campaña. Olvídenlos, dijo respecto a los gorriones. La ecología, esa ciencia que funciona a pesar del hombre, le había dado una tremenda lección. Si te gustó el video y quieres profundizar un poco más en la historia, te recomendamos ver el documental del año 2011 titulado La Gran Hambruna de Mao,
dirigido por Patrick Cabowat. Y por supuesto, no olvides dejar tus comentarios más abajo, darle un me gusta al video y ayudarnos a difundir el canal para seguir creando contenido.